Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea nuestra guía en esta tarde. Padre, gracias, Señor, te damos infinitas, mi Dios, porque a pesar de lo que nosotros somos, Señor, tú no nos has pagado conforme merecemos, sino que tu infinita gracia, no solamente, Señor de los cielos, no ha tenido en cuenta nuestros pecados, sino que nos ha dado, Señor, una esperanza de vida eterna. Gracias a los méritos de Cristo. Gracias, Señor bendito, porque no teníamos nada que ofrecerte, mi Dios bendito, que fuera merecedor de que tú, Señor de los cielos, detuvieras tu mano. Sin embargo, en Cristo Jesús, tú pusiste un sustituto que tomara nuestros pecados, nuestras culpas, y ante ti fuera perfecta la justicia, Señor, y pudiéramos nosotros, Señor de los cielos, disfrutar de la esperanza de una vida eterna. Gracias por esta tarde, amado Señor, gracias por esta familia que nos has dado, gracias por este precioso tiempo que nos da, Señor bendito, para compartir unos con otros, y permite, amado Señor, que día a día nos gocemos más y más, Señor, de hacer parte de tu cuerpo, y entender, mi Dios bendito, que tú nos has hecho a todos distintos, amado Señor de los cielos, y que podamos vivir, Señor, juntos en armonía. Toma nuestros corazones, Señor. Especialmente, Señor bendito, te pido, Padre de los cielos, que seas tú obrando a través de mí, que no sean mis palabras, sino tu enseñanza, mi Dios. Y perdona, Señor bendito, cualquier palabra incorrecta, Señor de los cielos, que pueda transmitir a tu pueblo. Toma la vida de mis hermanos y que tu palabra, Señor, sea para todos nosotros ese martillo que desmenuce cualquier argumento que se haya levantado en contra de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes de nuevo, hermanos. ¿Ustedes saben lo que es Fides? ¿Han escuchado hablar de las Olimpiadas de Fides? Fides es la fundación que investiga el desarrollo de la educación especial. Y cuando uno ve las Olimpiadas de Fides, vemos muchachos que padecen de síndrome de Down. Y esos muchachos practican deportes y hacen competencias. Y es algo similar a cuando nosotros vemos las competencias paralímpicas. Saben que las competencias paralímpicas son las que han sido especialmente diseñadas para personas que tienen problemas de movilidad. El mismo gobierno ya decretó que es prohibido llamarles discapacitados. Se les llama personas con discapacidad de movimiento o personas con problemas de movimiento. Tengo colación este ejemplo porque uno ve estas personas haciendo cosas increíblemente especiales. Ver personas en sillas de ruedas jugando voleibol, jugando básquetbol, ves personas ciegas jugando fútbol, ves personas que le falta un brazo o una pierna montando bicicleta, y a veces pareciera que los discapacitados fuéramos nosotros, porque ellos hacen más deporte incluso que muchos de nosotros que tenemos el cuerpo completo, y nos los colocan usualmente como ejemplo de superación. Y esas personas un día decidieron superarse porque un día fueron conscientes de su condición de discapacidad. Un día fueron conscientes de que no estaban completos físicamente. Y precisamente por eso un día decidieron hacer algo más. Nosotros estamos completos. ¿Y cuándo hemos de hacer algo más? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Consideramos que estamos bien y seguramente no requerimos nada. Y usualmente lo que hacemos es ir elaborando excusas en nuestra propia vida para justificar el por qué hacemos o dejamos de hacer algunas cosas. Leíamos temprano la parábola de los talentos. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo aquello de lo cual nosotros disponemos como recurso viene de una sola fuente, y esa fuente es Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de talento, no hablamos solamente de una capacidad o de un don o de algo material. Estamos hablando de todo aquello de lo cual nosotros disponemos. Esos son los talentos que Dios nos ha dado. Dice el libro de Salmos que herencia de Jehová son los hijos. Y si son herencia de Jehová son para que
tú ejerzas mayordomía sobre ellos, para que tú seas administrador de esos hijos. Y el Señor es tan hermoso que no solamente nos dice que son herencia de Jehová, sino que nos deja unas instrucciones de cómo criarlos. Especialmente el libro de Proverbios es muy amplio en la manera como el Señor nos muestra cuál es la manera de criar a nuestros hijos. Dice que la vara y la corrección dan sabiduría, dice que la vara es para la espalda del necio, dice que la necedad está atada al corazón del muchacho, dice que en tanto haya vida y esperanza, dice que el muchacho necio avergonzará a su madre. Sin embargo, nosotros para eso también ya nos elaboramos las excusas. Si el muchacho es mal geniado y es contestón, entonces decimos, no, es que él es fuerte de carácter. Entonces su carácter hay que dejarlo que lo desarrolle. Si el muchacho es desobediente, no, es que él tiene problemas de atención. Si el muchacho es mentiroso, entonces decimos, no, es que él tiene mucha imaginación. Él va a ser un escritor. Pero la palabra de Dios nos dice que es necesario que ese muchacho sea aconductado a como debe ser criado de acuerdo con la palabra. Usted llama a la casa de una persona y pregunta por el niño y son las 11 de la mañana, no, está durmiendo. 11 de la mañana y durmiendo, sí, es que esta mañana como madrugó tanto. Pero ese muchacho que se trasnocha, si al otro día tiene un partido de fútbol o un paseo, tiene la capacidad de madrugar. Cuando usted le dice a una señora, oye, ¿tú por qué no le tomas el dobladillo a los pantalones de tu esposo? Entonces te dice, es que no sé. Entonces tú le preguntas, ¿y por qué no aprendes? ¿Cómo? No tengo tiempo. No, mira, uso un tutorial. No, pero es que yo no tengo el don, no se me da. No puedo. Detrás de eso no puedo, no tengo tiempo, no sé, hay un grande no quiero. Porque finalmente nosotros hacemos lo que queremos. Es llamativo cómo las personas, sobre todo las de edad un poquitico más avanzada, la que la tecnología nos cogió un poquitico ya crecidos, nos hacemos las mañas para aprender a manejar los aplicativos que traen los celulares. Entonces, no existe la excusa de que es que yo ya estoy muy mayor para aprender, yo ya para qué aprendo eso. Lo que nos interesa, sí lo aprendemos y en eso sí usamos el tiempo. Con la mano en el corazón, contéstense esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes fielmente diezman como dice la palabra de Dios de acuerdo con lo que Dios le ha prosperado? No levanten la mano, pregúntense, contéstense. Y la Biblia lo dice, conforme Dios te ha prosperado. Pero entonces tú dices, Señor, tú sabes que estoy pagando la casa. Señor, tú sabes que yo necesito esto. Señor, que mi familia. Señor, que mi comida. Señor, que mi. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿será que es que estamos desarrollando una serie de justificaciones, nuestra propia justicia, nuestra propia razón para nivelarla con lo que Dios manda? El Señor dice en su palabra, si seguís mis mandamientos, seréis mis amigos. Pero es que nosotros nos hemos creado unos propios mandamientos con los cuales nos justificamos frente a lo que Dios dice. Y vivimos nuestra propia justicia. ¿Tienes talentos? ¿Quién te los dio? El Señor de los talentos. ¿Tienes tiempo? ¿Quién te lo dio? Te lo dio Dios. ¿Tienes riqueza? ¿Tienes influencia? ¿Tienes poder? ¿Quién te lo dio? Te lo dio Dios. ¿Tienes capacidad de hablarle al público? ¿Quién te dio esa capacidad? Te la dio Dios. El Señor dice en su santa palabra en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que, excepto nuestros pecados, todo lo que tenemos nos lo dio Dios. O sea, ¿qué es lo único nuestro? Nuestros pecados. Lo demás viene de parte de Dios. Si leíamos en la parábola de los talentos, que el Señor dio esos talentos y le dice a los siervos, negociad entre tanto que vengo. O sea, el Señor te dio,
lo que tú tienes, tus hijos, tu trabajo, tus recursos, tu tiempo, tu esposa, tu esposo, y te dice, negociad entre tanto que yo vengo. Incluso leíamos que ese siervo que recibió un talento, sabía que ese talento era del amo, porque le dijo, aquí tienes lo que es tuyo. Este siervo tiene la claridad de dónde vienen los talentos. Y este siervo incluso supera en ese concepto a muchos de nosotros que queremos vivir la vida a nuestra manera, hacer con las cosas que Dios nos dio lo que nosotros queremos y vivir como nosotros queremos. Y una cosa que es clara, y es que la parábola también dice que va a haber un momento en que ese amo va a volver a pedir cuentas por el uso de esos talentos. Sea uno, sean tres, sean cinco, no importa cuántos talentos te haya dado, va a pedir cuentas por esos talentos. Y muchas personas viven creyendo que porque no tienen el talento de orar, que porque no tienen el talento de hablar, que porque no tienen el talento de la sanidad, que porque no tienen el don de esto, el don de lo otro, entonces ese día ellos van a estar a un lado mirando cómo le llaman a cuentas a los demás. Pero la palabra de Dios es clara que todos vamos a comparecer en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? La pregunta no es cuánto Dios te ha dado, sino ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? No, Señor, si yo no tengo carro para ir, yo no tengo plata para esto. Señor, yo no, pero algo te ha dado Dios. Algo te ha dado. ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? Y lo primero que nosotros debemos tener claro en esta parábola es que el Señor a todos no les ha dado talentos en igual número. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y parte de lo que nosotros estamos llamados a pedirle a Dios es que nos permita vivir con esa claridad. A veces vivimos la vida pretendiendo que toda la gente viva como nosotros vivimos, o que toda la gente dé resultados como otros lo dan. El hombre que es exitoso se compara con aquellos que estudiaron con él y dice, si hubieran sido perseverantes como yo, si hubieran sido esforzados como yo, hubieran sido exitosos como yo. Y eso no necesariamente es cierto, porque a cada uno le dio un talento conforme a como Dios le plació hacerlo. En las mismas familias, hermanos criados de una misma mamá, un mismo papá, más o menos con la misma enseñanza, la misma educación, cada uno termina en caminos diferentes. Y entonces uno pregunta, ¿por qué? Y la única respuesta es, porque Dios es soberano, porque a Dios le plació. Dios no está llamado a explicarnos el por qué a unos sí y a otros no. Leímos en el libro de Romanos claramente cómo dice el apóstol Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Después de su amor, el atributo que Dios más expresa es su soberanía. Dios es soberano en todo. Y eso es con lo que más pelea el ser humano, con la soberanía de Dios. Señor, si yo hice esto, Señor, si yo hago lo otro, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí lo otro? ¿Por qué a fulanito le fue bien en ese negocio y por qué a mí no? Y el Señor lo único que te contesta es, porque a mí me ha placido. Dios tiene el derecho de hacer con sus criaturas lo que a Él le agrade. Y aunque nosotros le cuestionemos a Él, Él va a seguir siendo Dios y siempre va a ser perfecto. ¿Y por qué a Dios le ha placido darnos a todos
por igual la posibilidad de su salvación a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él no se fija, Él no hace excepción de personas. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo la parábola que se llama, que se denomina en la Biblia los obreros de la viña, dice que unos obreros trabajaron desde la mañana, otros desde el mediodía y otros finalizando la tarde, y a todos les dio la misma paga. ¿Y qué contestó el amo? Dice Mateo 20:15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y nosotros usualmente tenemos la misma actitud. Estamos peleando con la voluntad de Dios. Y con eso que nosotros peleamos, con la voluntad de Dios, es lo mismo que nos gusta hacer a nosotros. Hacer lo que a nosotros se nos antoja, cómo queremos, cuándo hacemos y dónde lo hacemos. Olvidando que el Señor nos dio a nosotros unos talentos para que esos talentos sean administrados de manera responsable. El Señor nos dice claramente que Él ha dado a cada uno de nosotros unos recursos, que Él va a venir a juzgar no la cantidad de los recursos, sino el uso que tú le has dado a esos recursos. ¿Qué uso le has dado tú a ellos? Y ninguno de nosotros va a estar exento de ese momento. Cuando pensamos en el juicio final, muchas personas se imaginan y quisieran estar presentes en el juicio de Nerón, de Hitler, de Mussolini, de todas esas personas que a través de la historia han sido sinónimo de maldad. Y quisiéramos estar en primera fila para ver cuál va a ser su paga. Pero es importante que tengamos claro que en esa misma fila vamos a estar nosotros, esperando el turno para estar enfrente del Señor, para dar cuentas por ese talento o esos talentos que nos han sido encomendados. Ninguno de los siervos estuvo exento de sentarse delante del amo a rendir cuentas por los talentos que él le había dejado. Cada uno de nosotros hemos de presentarnos ahí. Cada uno de nosotros hemos tenido la habilidad y el poder para hacer tanto mal como Hitler, como Mussolini, como cualquiera de esos hombres. Eso significa que nosotros no vamos a pasar por de lado ni vamos a estar por fuera de ese momento en el que el Señor va a estar enfrente de cada uno de nosotros. Algunas personas creen que porque no han sido homicidas, porque no han sido adúlteros, que porque no han robado, entonces su juicio va a ser un juicio light, un juicio express, un juicio rápido. Pero claramente nosotros, la Biblia establece que cada uno de nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la palabra de Dios también nos deja claro que ese momento va a tener unas condiciones muy especiales. Primero que todo, ese momento va a ser personal, va a ser uno a uno. El Señor no va a venir a decir, este es el momento de que comparezcan los hermanos de la iglesia Betania del barrio del Guabal de Cali. No, va a ser cara a cara, siervo a siervo. Él no los llamó a los tres a preguntarles al tiempo. Él llamó uno a uno a rendir cuentas. Tú podrás decir, Señor, teníamos una muy buena escuela bíblica familiar. Y el Señor te va a decir, ¿qué hiciste tú por esa escuela bíblica familiar? ¿Por lo menos participaste? ¿Te ocupaste de llegar a tiempo para aprender? ¿O solamente descansaste en el hecho de que había una escuela bíblica, pero la pasaste de lado,
llegaste después de la hora para que aprendan los que necesitan aprender y tú llegaste a una hora diferente. O le dirás, Señor, en la iglesia nuestra se predicaba el verdadero evangelio de una manera ferviente. El Señor te va a preguntar, ¿predicaste el evangelio de manera ferviente tú? ¿Usaste el tiempo del que disponías para compartir esa palabra que tú recibías? ¿Te ocupaste de las necesidades de tus hermanos? ¿Te ocupaste de tu familia? El ser miembros de una iglesia ese día no va a significar nada. Ese día va a significar tu relación personal con el Señor. Y si tú en la iglesia ves que hay otros ociosos, también estás llamado a exhortar a esos hermanos. Y más aún cuando tú tienes la conciencia de lo que Dios ha mandado. No por obras, no porque el hecho de que tú hagas más te va a hacer más meritorio delante de Dios, sino porque es el Espíritu Santo el que convence a cada uno de nosotros de las obras a las que estamos llamados. Otra cosa es que ese momento, esa rendición de cuentas va a ser detallada. ¿Eso qué significa? Muchas personas podrán decir, no, si yo hago cuentas reales de mi vida y como un resumen así, yo no he sido malo. O sea, ha habido algunas cosas, pero malo no. O sea, es más lo bueno que lo malo. No, en ese momento va a ser detallado, detalle a detalle. Muchas veces nosotros quisiéramos que algunos aspectos de nuestra vida no se mencionaran, se pasaran por alto, que solamente se hablara de lo bueno. El libro de Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La palabra de Dios es clara, de toda palabra ociosa, o sea que va a ser detalle a detalle. Y para la mayoría de nosotros, nuestros días están conformados de detalles, de pequeños momentos. Y esos pequeños detalles, esos pequeños momentos, esas pequeñas conversaciones son las que conforman nuestra vida. Pues por ellas hemos de dar cuenta, detalle a detalle. No es un resumen apresurado. No es, Señor, sí, gracias por mis hijos, mira, aquí están universitarios. No. ¿Cómo fueron los devocionales? ¿Cómo fue tu ocupación con ellos en sus enfermedades? ¿Qué ejemplo les diste? ¿Cómo fue la disciplina? Detalle a detalle. Va a ser detallado. ¿Tenías tiempo disponible el otro día? ¿Qué hiciste con él? ¿Te levantaste temprano el domingo? ¿Por qué no viniste? No, Señor, estaba muy cansado. ¿Tenías una voz? ¿Por qué no la usaste? ¿Tenías un recurso? ¿Por qué no lo usaste? Son los detalles de los cuales están conformada nuestra vida y es por esos detalles que nosotros vamos a rendir cuentas. Y esas cuentas también van a ser muy exactas. Usualmente nosotros tenemos la costumbre de catalogar los pecados de acuerdo a qué tan escandalosos son. Pecados, pecadillos, pecadotes. Y es muy fácil señalar la paja del ojo ajeno y esconder la viga del propio. Nos alertamos cuando vemos el pecado de otro y vemos como pecados grandes el adulterio, la prostitución, el homosexualismo, la drogadicción, pero el mal genio, la envidia, esas cosas pasan debajo del radar y pareciera que son pecados insignificantes, pecadillos. Pues la exactitud de ese momento va a requerir que rindamos cuenta tanto de los pecadotes como de los pecadillos. Ninguno de ellos va a quedar por fuera de esa rendición. Y otra cosa, y esa es una gran ventaja, y es que ese momento el juicio va a ser imparcial. ¿Eso qué significa? Que tanto el gerente de la empresa como el obrero van a estar sentados en el mismo lugar, porque tenemos un juez que es justo.
Todo hombre será convocado para dar cuenta de sus talentos. El más grande, el más pequeño, el más importante, el menos importante. Algunas personas creen que porque su vida no ha sido relevante. Yo toda la vida viví en el campo, fui un agricultor, nunca vine a la ciudad, o sea que yo no tengo ninguna relevancia delante de Dios. No, porque es que el Señor no va a ver lo que hiciste, lo que va a ver es tu corazón. Y hasta el más importante político y hasta el menos importante vigilante, barrendero, agricultor, va a estar en el mismo lugar. Va a ser un juicio totalmente imparcial. ¿En dónde está la diferencia del veredicto del juez? ¿En dónde está la diferencia del veredicto del juez entre el importante o el menos importante, el que tenga más talentos, el que tenga menos talentos? ¿En dónde va a estar la diferencia? Solamente para aquellos que tengan el abogado perfecto, Cristo Jesús, aquellos que descansen en los méritos de la sangre de Cristo como argumento para llegar delante del juez, son aquellos que van a tener un veredicto de salvación. Hermanos, esa es nuestra condición de seres humanos. En este momento, lo que yo les estoy compartiendo es la condición de ustedes y la mía. Nosotros no tenemos ningún mérito que podamos llegar delante de Dios a decirle, Señor, esto es lo que yo he hecho para que tú me tengas en cuenta y perdones todo lo malo. El Señor nos tomó en un estado de postración, no en un estado de enfermedad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Condenados por qué? Por nuestra condición humana de pecado. Nada podemos hacer por nosotros mismos que nos haga merecedores de la salvación. Nada. Y la noticia es que el Señor va a venir a pedirnos cuentas. Entonces, es como cuando mañana hay examen y no he estudiado. Es como cuando mañana revisan la tarea y no he hecho nada. ¿Qué puedo yo decirle a mi amo cuando me venga a pedir cuentas por mis talentos? ¿Qué puedo hacer? El Señor nos dio una esperanza. Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, es que nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por eso, por lo cual nosotros debíamos haber muerto, por nuestra condición de pecado y por nuestra incapacidad. Murió por todos nuestros pecados, pagó nuestra deuda, y no solamente eso, además de que pagó nuestra deuda, nos dio la esperanza de vivir una vida distinta, apartados del pecado. Y en los méritos de Cristo, por su sacrificio en la cruz, es que nosotros podemos tener la posibilidad de hacer buen uso de esos talentos y tener la confianza de que cuando ese amo venga a pedir cuentas, podamos entregar unas cuentas claras delante de él. Solo por la gracia de Dios, es que nuestros talentos, así sean pocos, van a ser usados de manera correcta. Solo por su gracia. Y el hecho de que no hayamos tenido 5 talentos no significa que nosotros no podamos llegar confiados delante de Él. Cuando uno lee acerca de la vida de grandes hombres como Pablo, Calvino, Lutero, Spurgeon, Paul Washer, uno claramente ve que esos hombres son de los hombres a los cuales Dios le confió 5 talentos, porque los vemos a través de la historia cómo estos hombres fueron instrumento de Dios para el beneficio de su pueblo. Pero allá en un pueblo escondido, en un barrio que nosotros no conozcamos, hay un pastor al que Dios le dio 10, 20, 30 fieles en una iglesia. Y ese pastor está siendo fiel en el uso de ese talento que Dios le dio. Y seguramente nunca va a publicar un libro, seguramente nunca va a salir en YouTube, pero ese pastor está siendo fiel en lo que Dios le ha confiado en esos talentos. Dios da recompensa, no de conformidad a la abundancia de los bienes que te haya confiado, sino de conformidad
a la fidelidad que tú has tenido con Él para usarlos. Por eso el Señor dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que leímos que el hombre que había recibido 2 talentos fue con la misma confianza que el que había recibido 5. Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Recibió 2 talentos y fielmente trabajó con esos 2 talentos y le dio al Señor cuentas por esos 2 talentos. Él trabajó con esos 2 talentos, no fijándose en el que tenía 5, sino fijándose en sus 2, porque esos fueron los 2 que Dios le dio. Y esa es la fidelidad con que el Señor le llama a que viva. Y en eso radica nuestra esperanza, en que cuando nos llegue la hora, podamos ir confiados delante de Dios y decirle, Señor, 2 talentos me diste, esto he hecho con esos 2 talentos. Señor, 3 me diste. Señor, estos son los 3 y mira lo otro que he hecho con ellos. También vemos que no hay ninguna diferencia entre la alabanza que le da el amo a su siervo. Lo mismo que le dijo al de 5, le dijo al de 3, al de 2, perdón. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor no le dijo, buen siervo y fiel, pero pues más fiel fue el de 5 porque me dio otros 5. No, te di 2, sobre 2 me diste cuentas. Entonces, el Señor claramente está mostrando que el elogio y la recompensa que el Señor le está confiriendo a este hombre no es por la cantidad, es por la fidelidad con que fueron usados. Y le dijo, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel es el veredicto que va a dar ese día el juez al momento de recibir las cuentas de sus siervos. Eso es lo que llama un veredicto de gracia. Bien, buen siervo y fiel. Observen que la palabra bien no radica en los méritos del siervo. Está diciendo bien con respecto a su fidelidad. No le dice bien, buen siervo y brillante, capacitado para hacer cuentas y estudiaste economía y estudiaste negocios internacionales y progresaste. No, no le está diciendo, ni tampoco le está diciendo bien, buen siervo y distinguido. Mira cómo escalaste posiciones y fuiste gerente de esto, gerente de lo otro. Le está diciendo es buen siervo y fiel. Es una alabanza que tiene que ver es con la fidelidad, no sobre el número de los talentos. El juez puede dar ese veredicto de gracia basado en su soberanía, en su gracia soberana. Él califica el corazón de este hombre y le dice, fiel sobre lo poco, te voy a poner sobre lo mucho. La fidelidad que el Señor está calificando no es conforme a la regla de las obras, a lo que hizo, a la cantidad, sino conforme a la ley de la gracia, a su corazón, a su fidelidad. Nuestras obras buenas son obras de gracia cuando son producto de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Solamente la obra del Espíritu Santo en los corazones de los hijos de Dios puede producir en ellos la disposición de negociar con esos talentos y poder dar el fruto que el Señor les ha pedido. Nuestras obras son la prueba de nuestro amor, pero ese amor solamente podrá existir en nosotros si el amor de Dios está en nosotros. El Señor, en su misericordia, obra en nosotros, transforma nuestra vida y luego esas obras que son producto de esa transformación las considera como mérito nuestro. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, pero es que esos frutos ni siquiera son nuestros. Esos frutos son
obra de Él en nosotros. Pero es tal su amor y es tal su misericordia que esos frutos los ve como si fueran nuestros. Cuando nosotros tenemos la idea de que algunos de esos frutos son méritos propios, hay dos caminos. Uno, consideramos a Dios insignificante, incapaz, creemos que Dios no tiene la posibilidad de lograrlos y creemos que son nuestros. Y además, cuando vemos a Dios más pequeño, nos vemos a nosotros más grandes. Es cuando empieza a crecer nuestro orgullo. Cualquier cosa buena que haya en ti, cualquier fruto bueno que haya en ti, cualquier cosa que tú creas que sea de mérito, es de Dios y no es tuya. No hay nada meritorio que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Pero Él, en su infinita misericordia, nos ha dotado para que podamos dar ese fruto. Él nos ha dotado para que nosotros podamos negociar con esos talentos. Cuando escuchemos del Señor que nos diga bien y dar la burla de tu familia, cuando te decían usted tan exagerado, usted tan extremista, se te va a olvidar las burlas de tus compañeros del colegio, tus compañeros de universidad, porque ese día vamos a entender que gracias a la guía de Dios podemos recibir el elogio de nuestro Señor. Hermanos, no caigan en el error de descansar en los méritos de su propia justicia. No caigan en el error de descansar en los méritos de esa lista de justificaciones o excusas que nosotros mismos hemos creado para creer que la palabra de Dios puede ser burlada. El apóstol Pablo, un hombre como el apóstol Pablo, que vivió su vida después de haber sido tomado por el Señor para obedecer a Dios, dice en el libro de Filipenses, busquen Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 9, al final de su vida, un hombre que ha vivido toda la vida para Dios dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Descansar en la fidelidad de Dios es la esperanza y la tranquilidad que nosotros tenemos como sus hijos. La jornada no ha terminado. Nuestra vida no se ha marchitado. Mientras nosotros estemos vivos, estamos llamados a negociar con los talentos que el Señor nos ha dado. Ese momento en que el amo regresa a verificar qué se ha hecho con los talentos es el momento en que nosotros vamos a estar delante de nuestro Señor. O sea, hermanos, que no pretendamos como los fariseos ser salvados por nuestras propias obras y por nuestros propios méritos. No pretendamos eso, porque eso no es esperanza de salvación. Y cuando nosotros tengamos la posibilidad, la esperanza de estar delante de nuestro Señor, podamos decir: siervo inútil soy, pues lo que debía hacer, lo hice. Hermanos, la mezcla entre la fidelidad que nosotros tengamos con Dios y esa fidelidad solo es una obra de Dios en nuestra vida, y la humildad que solamente Dios nos dio es la única esperanza que nosotros tenemos para poder estar delante de Dios y que Él nos diga:
bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y si esta tarde noche nosotros tenemos conciencia de que hemos recibido esos talentos y les estamos dando mal uso, esta tarde noche es el momento para ir a los pies de Cristo, para ir a la cruz y pedirle a Dios perdón por eso, por el mal uso que estamos haciendo de los talentos, por desperdiciarlos, por menospreciarlos, por malgastarlos, y pedirle a Dios perdón por eso, y no solamente perdón por haberlos usado mal, sino para que Él sea nuestra guía para darle el uso que corresponde. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién de nosotros quiere entrar en el gozo de su Señor? ¿Quién de nosotros quisiera estar delante de su Señor y que el Señor le dijera: bien, buen siervo y fiel? Si el Señor llegara esta noche, hiciera una fila en esta iglesia, ¿cuántos de nosotros tendríamos la esperanza de estar en su gozo? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por eso. Padre, gracias te damos, Señor, porque a pesar, Señor de los cielos, de ser mayordomos infieles, mi Dios, porque a pesar, amado Padre, de que no hemos sido fieles con los dones y los talentos que tú nos has dado, a ti, Señor, te ha placido darnos hoy la esperanza de reconocer en nuestro corazón cuánta necesidad tenemos, Señor de los cielos, que seas tú infundiendo temor en nuestros corazones, amado Padre. Porque llegará el día en que vamos a rendir cuentas por el manejo que le hemos dado. Y seguramente muchos, como el siervo de la parábola, hemos escondido esos talentos en la tierra y no le hemos dado, Señor, el uso que tú, Señor de los cielos, has mandado. Y te pedimos perdón por eso. Te pedimos, amado Padre, perdón porque nos enfrascamos y nos enfocamos única y exclusivamente en lo que nos produce placer, en lo que nos produce, Señor, satisfacción, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que nosotros queremos. Y nos olvidamos, amado Padre, de cuánta necesidad tenemos, Señor, de un Salvador. Nos olvidamos, Señor bendito, de que todo cuanto tenemos, mi Dios, es porque tú nos lo has dado. Y desperdiciamos, Señor bendito, malgastamos, usamos mal y hasta perdemos lo que tú nos das, Señor de los cielos. Y todo el tiempo, Señor bendito, estamos renegando en contra de tu voluntad, renegando en contra de todo cuanto nos ocurre, mi Dios, porque queremos vivir la vida a nuestra manera. Señor, ya no más, mi Dios. Convéncenos, mi Padre Santo, porque solamente tú puedes, de nuestra necesidad, Padre Santo, de ser fieles. Y seguramente no somos fieles porque no te creemos a ti, porque no creemos en tu fidelidad, mi Padre, porque no nos ha sido revelado lo que tú eres. Padre, revélate a nosotros, fortalece nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra humildad, Señor. Danos el precioso don del arrepentimiento, que podamos venir ante ti, Señor, de rodillas y decirte perdón, Padre, por nuestra infidelidad. Ayúdanos, mi Dios, cielos, de esos talentos, Señor bendito, conforme como tú mandas, mi Dios, y tengamos la esperanza de que un día vamos a estar delante de ti y nos vas a decir: buen siervo y fiel. Y esa, Señor de los cielos, es nuestra mayor esperanza de poder, Señor, estar en el gozo, Señor, que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.